Y la otra pregunta que es clave y que deberíamos hacernos de manera sincera, digamos, sin bandera política, y es, ¿por qué no logramos comprender que somos un Estado plurinacional Claro. y no logramos descifrar eso que dice la Constitución? Es intercultural y plurinacional. Suena, digamos, a poema, ¿no? Ujú. Pero en realidad sabemos hacer eso. No podemos mantener un diálogo directo con las comunidades indígenas. No hemos logrado diseñar un estado en donde esas comunidades indígenas se sientan apoyadas. Eh, si usted identifica en un mapa, la pobreza estructural está en las comunidades indígenas y está en las mujeres. Y Claro. entonces estamos hablando de pobreza extrema en las comunidades indígenas donde las mujeres son cabeza de hogar y no hay un programa especial para ellas. Por lo tanto, el Estado no funciona. Frente a eso, escuchamos voces de federalismo, ¿no? Y es como acelerar al fondo, porque lo que estamos haciendo es, en vez de mirar, digamos, un país equitativo, digamos, tener una visión del Ecuador, del bosque, lo que vemos es mirar el árbol, ¿no? Mm, ¿Cuántos recursos se van a quedar en mi provincia? claro. Y es que el federalismo no se discute de esa manera, como que yo tuviera, digamos, eh, como si fuera un concurso de quién recibe más recursos y quién se queda con esos recursos. Yo creo que es importante tener voces distintas de políticos que nos digan cómo vamos a solucionar la pobreza de Cotopaxi, de Bolívar, y que posiblemente esos políticos estén en Pichincha, en Guayas y en Azuay. Claro, Entonces ahí el federalismo puede tener, digamos, algo de sentido. y una cosa que hay que acotar, María Caridad, es que, por ejemplo, Nebot dentro de su propuesta incluso llegó a mencionar que tampoco va a ser la solución de la pobreza. Entonces, ahí es cuando uno dice, entonces, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿por qué seguimos retaseando, uniendo, cosiendo el país si al final, y lo que quiere la gente y desea es simplemente un poco de justicia social y de que tal vez sus problemas sean acogidos y escuchados? ¿Por qué se nos vuelve tan complicado? Y usted planteaba una pregunta y yo se la devuelvo para ver si para ver si podríamos tener algún tipo de alternativa. ¿Qué hace falta para que el ecuatoriano no solamente vea el tema de la plurinacionalidad como un término poético, sino que realmente sepa que somos un país intercultural? Y aquí viene un asunto que ojalá, y vuelvo a molestar a los estudiosos de la psicología, sociología, el tema de la burbuja, ¿no? El tema de la burbuja de creer que somos un mundo solito y mientras no lo vea, no creo. María Caridad, nos hace falta como ecuatorianos ir y conocer ese Ecuador que también existe. Yo creo que nos hace falta también incluir dentro de quienes toman decisiones Uh -huh. a personas que justamente vivan en el área rural, Ok, que sepan que, el problema, ¿no? que sepan el problema, porque yo creo que esa lógica de el burócrata que está en el escritorio y que va, digamos, al territorio, ¿no? Que es un término que personalmente no me gusta, o otro peor, que es que va a la provincia, Uh ¿no? -huh. Entonces, hablamos como si nosotros no tuviéramos provincia, ¿no? Los de provincia, como si Pichincha no fuera O sea, provincia, ¿verdad? hoy se fue al territorio, Dios mío, lindo. Una expedición del presidente. Exacto, se Sí, fue al sí, sí. territorio como si saliera de la luna, ¿no? De la Y estamos aquí estratosfera. mismo, sí tiene razón. Sí. Entonces, creo que primero hay que cambiar eso porque quienes están tratando de entender esas otras realidades, primero, son ciudadanos que están en entidades públicas, generalmente nunca han ido a una comunidad, lo hacen desde un pensamiento urbano, de ciudad, son, digamos, muy citadinos, tratan de entender, pero no lo van a lograr comprender. Entonces, yo creo que deberíamos tener primero un gobierno que incluya en sus decisiones funcionarios que puedan, digamos, ser parte de resolver esos problemas, cambiar la lógica, ¿verdad? Lo otro es poder distribuir las instituciones en el territorio también. No tienen por qué estar todas las instituciones, por ejemplo, centralizadas en Quito o Guayaquil.
¿Por Claro. qué no podemos tener ministerios, por ejemplo, si es que hay un ministerio que debería estar, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi de Bolívar, podría ser el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos entonces pensar más bien en profundizar la descentralización desde muchísimas miradas, porque Ujú. es muy fácil hablar de descentralización, a todo el mundo le gusta el discurso, pero es muy difícil, técnicamente es muy complejo. Después de la Constitución de Montecristi, por primera vez se habló, por ejemplo, del costeo de competencias, es decir, cuántos recursos hay que darles a los cantones o a las prefecturas para que ejerzan sus competencias. Ok. Por primera vez en el COTAD, por ejemplo, usted tiene una fórmula de distribución de recursos. Ya no tiene entonces alcaldes o prefectos que van donde el ministro de Finanzas a pedir, digamos, sus recursos. Acuérdese usted que eran esos viajes donde el alcalde iba, el ministro no le recibía, o en una sesión solemne iba el presidente y firmaba un cheque, ¿se acuerda? Ajá. Y le entregaba en la sesión solemne. Esos recursos de manera discrecional ya no existen, es decir, hay una fórmula donde se distribuyen los recursos. Que esa fórmula puede ser mejorada después de la experiencia de haber sido explicada, pero por supuesto hay que mejorarla, hay que hacerle Todo se más puede mejorar, equitativa. claro. Pero ya no es discrecional, no hay, digamos, una deuda con municipios o con prefecturas que necesite el poder político de alguien para recibir esos recursos.